El reloj marca las 4 de la tarde, hora del verdadero análisis, hora de la mesa caliente con soluciones. Porque hoy es viernes, llegó la hora de Actualidad Pública, una mirada a los asuntos que te impactan. Prepárate para el verdadero análisis, porque si es noticia, se discute y analiza en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes 11 de julio del 2025, ya casi a una quincena de la segunda mitad del año. Esto va a las millas. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. No solo se trata de cualquier análisis. Esto es Actualidad Pública, un espacio creado para lo que necesitas escuchar. Desde la enseñanza social de la Iglesia y el verdadero análisis de nuestros expertos. Actualidad Pública. Buenas notas por mérito o por conveniencia. Recientemente fue publicada en un periódico del país una columna de opinión que expone una tendencia en universidades de prestigio en el que un diploma ya no refleja necesariamente el esfuerzo académico y que éste responde más a factores ajenos al conocimiento y la educación. ¿Qué ocurre cuando la exigencia académica cede ante factores sociales o económicos? ¿Está perdiendo valor la evaluación académica? ¿Qué implicaciones tiene esto para la preparación real de los futuros profesionales? Este es tema de discusión para el panel de Actualidad Pública. Son temas actuales y pertinentes para el país, para el mundo y para ti. Porque tú eres parte de Actualidad Pública. Bienvenidos a todos nuevamente. Después de unas semanitas de ausencia, les vuelvo a saludar desde este espacio. Es el licenciado José Frontera Ajenjo, presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y hoy conmigo en el panel, el licenciado Fernando Moreno Orama, decano de la Escuela de Derecho. Saludos, Fernando. Saludos, José. Bueno tenerte de vuelta y excusamos a Lisa, que siempre sé que nos va a hacer falta hoy. Así que, pero aquí estamos a acompañarnos y por cierto la semana que viene les toca a ustedes dos de nuevo, así que vamos poco a poco. Ha sido ajetreado el tema de estas últimas semanas, por compromisos institucionales y familiares, pero tema del programa de hoy es uno que ha surgido en varias reuniones y en encuentros que he tenido en estas últimas semanas. En una entrevista que me hicieron el día de las graduaciones, hablábamos sobre el valor de la educación y el sentido de la educación universitaria. Y en una reunión que tuve esta semana con representantes de varias instituciones bancarias, hablábamos precisamente también de ese tema. ¿Cuál es el valor de la educación, por un lado, y cómo las universidades protegemos ese valor? Y la columna en torno a la cual gira el programa de hoy, que fue publicada en El Nuevo Día y que es de la tinta de Eduardo Lalo, plantea precisamente ese problema. Se cuestiona en muchos espacios si la educación universitaria y la educación superior tiene sentido en un mundo donde las tecnologías se mueven a una velocidad impresionante, donde hay tantos otros medios por los cuales uno puede adquirir conocimiento. Eso no quiere decir necesariamente que se aprenda o que se pueda demostrar lo aprendido, como es el espacio académico educativo. Pero por otro lado, se cuestiona también el valor que las propias universidades le damos al producto que ofrecemos, particularmente desde la perspectiva de las notas, de cómo calificamos. Y si lo que calificamos refleja realmente el sentido de lo aprendido y de las destrezas que los estudiantes adquieren, o si hemos caído en un problema de flexibilidad a la hora de cualificar a los estudiantes, de tal manera que sea más el hecho de la experiencia universitaria o por mantener los estudiantes en la universidad o por cobrar
ciertas matrículas, sobre todo un tema que ha estado muy en boga en Estados Unidos con todo lo que se ha planteado con la Universidad de Harvard, la Universidad de Columbia, la Universidad de Yale y otras universidades. Te cobro por la experiencia y olvídate que como te cobré por la experiencia, aquí está la nota y tienes el grado, olvidando el valor que ese grado tiene a la hora de salir al mercado laboral y lo que representa en oportunidades, sobre todo por el peso específico que tiene. Y todos nosotros sabemos esas conversaciones que a veces uno escucha que no es lo mismo una A de esta universidad que una A de esta otra, ¿verdad? Porque pensamos, o la gente piensa, que debe haber cierta rigurosidad en unas instituciones por lo que representan y por lo que son, y que no necesariamente eso se da de la misma forma en otros lugares. Y eso pues va sobre el tema ese mismo del valor de la educación. No solamente qué representa educarse y qué significa y qué afecta y cambia en la persona cuando se educa, pero por el otro lado, si lo que estamos reflejando en las transcripciones, en las notas, demuestra realmente y aporta y apoya realmente esa alegación que hacemos sobre lo aprendido y la calidad de lo aprendido y la rigurosidad del proceso educativo. Nando. Sí, yo creo que Lalo cuestiona un poco que algunas de estas grandes universidades de los Estados Unidos se están mercadeando como se mercadea un artículo de lujo. Y ven, pasa aquí 4 años, te vas a graduar casi garantizadamente y luego pues vas a tener un diploma y vas a tener un título ahí en tu resumen que por la marca que lleva, por el nombre que lleva, pues te va a abrir puertas que no necesariamente abren resumés o diplomas de otras universidades. Y el problema con eso, ¿verdad? Donde yo creo que él quiere llegar con el escrito es a decir, mira, lo que importa no es el diploma, ni la marca de la universidad, ni el nombre o el renombre, lo que importa es que haya un proceso de formación del individuo educativo durante ese periodo que la persona esté estudiando ahí, bien sea su bachillerato, bien sea programas graduados. Luego, yo creo que tú en la Asamblea de Honores decías que la educación si no transforma, no es suficiente que forme, sino que tiene que transformar y un poco va por esa línea, ¿verdad? Si ya el estudiante entra con la mentalidad de esto es un trámite y yo voy a salir de aquí con el diploma, con el título, lo que sea, y no está buscando ese crecimiento intelectual, ese crecimiento, ese aprendizaje profesional, pues está haciendo un esfuerzo básicamente inútil, y el problema es que esos son después los profesionales que nos van a atender a nosotros, ¿verdad? Y los abogados que nos van a representar y los médicos que nos van a atender en sus despachos. Y yo creo que como sociedad nosotros confiamos en que las personas que finalmente nos están dando esos servicios tienen el entrenamiento adecuado y vienen de programas adecuados de sus diferentes disciplinas. No, y la realidad, como tú mencionas, yo lo decía en ese mensaje, que si la educación no es capaz de transformar no solamente a la persona, sino a todos aquellos con los que esa persona va a entrar en contacto después, porque ese es el propósito, ¿verdad? Que yo me convierto en un profesional, y profesional tiene muchas acepciones. Si uno mira la acepción puramente jurídica, bueno, profesional es todo aquel que ejerce un oficio para el que se requiere una licencia. Bueno, pues para empezar tienes que poder pasar la licencia, ¿verdad? Y aprobarla. Vamos a empezar por ahí. Pero profesional también viene del que profesa algo. El que profesa algo es alguien que confiesa algo y por lo tanto cree eso a lo que se dedica, ¿verdad? Y cómo se adquiere ese convencimiento de aquello a lo que me voy a dedicar, aquello a lo que voy a poner mi empeño, pues pasa precisamente por ese tema de cómo me eduqué. Y eso yo creo que es uno de los aspectos que no podemos olvidar. Y que el sentido de la educación, lo que tú planteabas de te vendo esto, pues es lo que hemos querido combatir por mucho tiempo, dejar de ver la educación como un commodity, como un bien de consumo. La educación es un bien social, no es un bien personal. O sea, yo me educo porque en la medida en que yo me educo puedo ser útil para mí, para las necesidades de mi familia,
pero también para las necesidades productivas de la comunidad, de la sociedad, y para la movilidad social misma. Y por eso la defensa de la educación y de la universidad, e incluso en el ámbito público. Si la educación fuera un mero commodity, no habría sentido a la educación pública, ¿verdad? Entonces eso se adquiere como se adquiere cualquier otra cosa. Entonces hemos convertido todo en un bien de consumo. La salud la hemos convertido en un bien de consumo. Si no la puedes pagar, no la tienes. Hemos convertido en un bien de consumo la educación. Y entonces utilizar esa marca o utilizar ese goodwill, como hablaríamos en el lenguaje de los negocios, para forzar entonces un precio más caro que la vuelve entonces más inaccesible para otros, y que en este momento una de las críticas es que solamente ciertas sociedades extranjeras tienen la capacidad de pagarla. Bueno, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es si eso lo hemos provocado nosotros mismos, por un lado, y dos, ¿qué dice eso de nuestra propia realidad económica y cultural cuando la educación que ofrecemos es atractiva para otros, pero nosotros mismos la estamos combatiendo, ¿verdad? Desde la perspectiva de competitividad de la que tanto se habla. Así que yo creo que hay un elemento en esa ecuación que es fundamental, y es volver a ese sentido del valor social más allá de lo que representa el título para uno mismo, que por supuesto, cuando uno viene a ver, eso justifica también que unas carreras sean más costosas que otras, ¿verdad? Pensando en el caso nuestro, como es arquitectura, como es derecho, como es en los sitios que tienen medicina, los que tienen ingeniería, porque pues obviamente tú sabes que la persona que sale de esas profesiones al mercado laboral va a tener acceso a otro tipo de ingresos, y por lo tanto pues debe ser conmesurado lo que invierte con lo que va a recibir luego. Y eso no es de eso lo que estamos hablando. Es del principio del valor de la educación en sí mismo, y que el resultado del proceso, que es el diploma, que es la transcripción de créditos, que son las notas, refleje el empeño que se ha puesto en ese proceso, y no sea un mero así estuviste aquí, ¿verdad? Y te marqué el tiempo. Claro, es una cuestión de cómo se miran y se posicionan cada uno de los actores envueltos, ¿verdad? Como si el estudiante llega al salón pensando yo no soy un aprendiz, yo soy un cliente, y si el profesor llega al salón pensando yo no soy una persona que viene aquí a compartir un conocimiento y a compartir una estructura de pensamiento y una metodología, yo soy un mero facilitador, ¿verdad? De ver que esta persona venga, se siente en el salón, está vivo, cumplió con unos requisitos mínimos, y ahí va la nota, y como señala Lalo, una A o una B o una B más, ¿verdad? En la mayoría de los casos, y es como un acuerdo de que el cliente sabe que va a salir satisfecho en ese sentido, pero sale satisfecho en papel, ¿verdad? Porque lo importante, la parte transformadora, pues si ese es el negocio, si ese es el contrato de te vendo y tú me compras, pues está incompleto el ejercicio, ¿verdad? Y si bien pues hay unos costos y las universidades tenemos que subsistir y cubrir nuestros gastos, eso le toca, me gusta pensar a mí, a los administradores, ¿verdad? Quitarle al profesor de la cabeza la preocupación de no puedo colgar gente porque se me van a ir, o no puedo hacer esto porque los números de los estudiantes, no, ¿verdad? Yo creo que una institución bien administrada le da esa libertad de cátedra al profesor de yo te tengo aquí porque tú eres el que más sabes de esto y quien mejor lo puede enseñar a este grupo de personas, así que desde las puertas del salón para adentro tu preocupación debe ser que esos estudiantes le saquen el máximo provecho a la formación que deberían estar recibiendo. Yo tenía un profesor, tuve un profesor en bachillerato en uno de los cursos que tenía que tomar, que no era de mi área, por cierto, pero que nos enseñó lo que para él era el valor de una nota. Y yo he seguido ese juicio de él porque me parecía muy ilustrativo de la realidad. Sabemos que había estos profesores que siempre decían la A es del libro, la B del profesor y la C de los estudiantes. Pero este profesor lo decía de la siguiente manera. En la sociedad, en cualquier aspecto de la vida social, uno siempre piensa en el promedio. Y el promedio tiende a estar bastante cercano al medio,
¿verdad? Y pues como todo, la mayoría de los se divide entre dos, bueno, pues uno se acerca al medio, ¿no? Entonces decía, por lo tanto, un estudiante que viene a clase, toma nota, hace el esfuerzo mínimo razonable, presta atención y lee, debe tener garantizada una sola nota, la C. Si hace un esfuerzo un poquito mayor a eso y hace asignaciones, hace problemas adicionales, se esfuerza un poquito más, debe tener sin problema una B. Dice, y si encima sabe aplicar todo el trabajo que hizo para llegar a la B, ese debe sacar la A. Ahora, el que no viene, el que no lee, el que está en el salón como si no estuviera, bueno, pues no espere ninguna de esas. Y él decía, y se lo voy a demostrar con una curva. Y lo que hacía era, aplicaba la estadística a las notas. Decía, ¿cuál es el centro? Hacía una curva, de una campana de estadística. Decía, todo lo que está entre la primera desviación estándar hacia izquierda y derecha es la C. Estás a la derecha de la primera desviación, es la B. Estás a la derecha de la segunda desviación, es la A. Y lo mismo hacia el otro lado. Y cuando uno evaluaba en sentido estricto y veía las notas y veía todo lo demás, uno decía, oye, esto es un acercamiento razonable. Y yo a veces cuando me siento con mis estudiantes en la escuela, suelo la clase antes de un examen dedicarle las hora y media, 2 horas a hacer un resumen comprensivo de todo lo que viene en el material del próximo examen. Y lo sigo haciendo con los míos en la Escuela de Derecho. Le digo, bueno, todo el que sepa lo que yo acabo de decir en estas 2 horas y lo pueda contestar adecuadamente en el examen, pasa la clase, la pasa con la C. Si además de eso puedes darme algunos ejemplos que pongan en función lo que estoy diciendo, pues tienes la B. Y si encima lo puedes aplicar correctamente a la pregunta que se está haciendo de manera concisa y adecuada, pues la A está segura. O sea, esta idea de a todo el mundo tiene que aprobar. Bueno, primero, que no todo el mundo tiene las mismas capacidades. Segundo, que no todo el mundo tiene la misma vocación y se autoimpone las carreras. Y tercero, que la obligación de la universidad, como tú señalas, no es dar cintitas. Es decirle al estudiante si demostraste, porque al final es lo que le estamos diciendo a la sociedad cuando lo graduamos. Esta persona sabe de esto y esta persona puede ser un profesional en esto y yo garantizo con mi diploma y con mi transcripción de crédito y por lo tanto con la reputación institucional que esos exalumnos pueden ir a hacer lo que la sociedad necesita que hagan. De manera responsable. Y ética, esperamos además, claro. Tú sabes. Pero va por ahí ese tema porque al final de cuentas es el nombre de la propia institución. O sea, uno, oye, no, aquí no queremos gente de esa que se haya graduado de tal sitio o que venga de tal sitio porque su desempeño, no los queremos. Pues yo no quiero que digan eso de nosotros. ¿Right? Y no me gustaría que lo dijeran de donde yo estudié tampoco, pero lo que yo digo a los estudiantes, cuando se devalúa la institución, el primero que sufre es uno mismo como estudiante, claro, o como egresado, porque es el título de uno el que está de por medio. Sí, y es una relación que se retroalimenta el uno del otro, ¿verdad? Si bien nosotros, para mantener el prestigio y mejorar el prestigio y la imagen de la institución, necesitamos que nuestros egresados sean los mejores en sus campos. Y ellos, pues, y eso atrae estudiantes porque la universidad tiene un prestigio que es ganado, no solo porque los edificios son bonitos o porque el campus está bien cuidado, sino porque en el día a día, en el quehacer del país, pues se ve que la gente que es egresada de esa institución está marcando la diferencia y está haciendo un trabajo adecuado. En el tema de las notas hay un asunto también de las circunstancias, ¿verdad? Uno nunca conoce de lleno las circunstancias del estudiante y el salón un poco aísla al profesor de saber cuáles son las realidades que vive el estudiante. Yo creo que la experiencia que tuvimos en la pandemia, de momento de ver a cada cual en su casa y en sus circunstancias muy particulares, abrió los ojos a
a los ajustes que uno tiene que hacer como a la hora de educar a las personas y cómo acercarse y saber pues que no todo el mundo está en igualdad de condiciones, porque una vez salimos del salón, pues el espacio de estudio, el acceso a fuentes, el acceso a internet, a instrumentos tecnológicos, a computadoras y otro tipo de cosas, pues no es el mismo para todos los estudiantes. Y en cuanto al tema de las notas, yo pienso que una de las partes más estresantes del semestre para mí es ese momento en que uno abre la computadora y entra el sistema a poner las notas finales, porque uno no se quiere equivocar y uno quiere ser justo con todo lo que pasó en el semestre, con lo que tú mencionas, la participación, la asistencia a clases, pero también con los instrumentos de medición que uno hace, ¿verdad? Porque a veces tiene estudiantes que van, participan y te hacen un examen fatal. Y entonces, ¿cómo uno compagina? Porque la nota, que a veces yo creo que le damos más importancia de la que debería tener, es la medida que tiene el profesor de cuánto de lo que yo te quise enseñar este semestre tú retuviste o tú aprendiste para demostrármelo en el examen. Y eso siempre es un proceso que es mucho más complicado de lo que a simple vista parece, pero estamos tan acostumbrados desde la escuela elemental a estar pasando por exámenes y pruebas que a veces no pausamos a cuestionar qué es lo que está pasando, cuál es el verdadero valor de ese instrumento y qué es lo que de verdad se quiere medir. Sí, ni a cuestionar la utilidad misma de cómo lo hacemos. Eso, yo siempre digo que de todo el proceso que implica ser profesor, si hay algo que a mí no me gusta, es tener que hacer y corregir exámenes. Uh-huh. Hacerlo primero porque uno tiene siempre el reto de cómo reimagino las preguntas y los conceptos para poder construir situaciones distintas sobre los mismos temas, porque siguen siendo los mismos temas, a riesgo con todo, ¿verdad? De que siempre hay acceso a exámenes de otro semestre y todos esos elementos que a uno le preocupan. Pero sobre todo porque siempre hay más material de lo que uno es capaz de preguntar en un examen. Entonces, ¿cómo uno decide a qué le da importancia en el momento específico según lo que va preguntando? Y luego, ¿cómo lo hace de una manera objetiva a la hora de interpretar la respuesta de los alumnos? Y sobre todo en una materia como la nuestra, que se presta a interpretación y a discusión. Y a veces yo se lo digo a los estudiantes, mire, ustedes pueden llegar a una conclusión distinta a la mía. Por eso existen los jueces, porque dos abogados podemos diferir en la misma interpretación de un asunto. Ahora, tenga la capacidad de justificar adecuadamente por qué llega a una conclusión distinta a la que yo esperaba, y a la hora de discutir el examen, pues puede que haya dos respuestas a la misma pregunta. Pero la realidad es que al final del camino, la idea es que el profesor se convenza de que los contenidos que el estudiante debió haber aprendido en el curso, conforme a los objetivos de ese curso en particular y de la materia que se enseña, los pueda manejar adecuadamente en un ambiente laboral cuando esté fuera. Hay una escena en una película que ahora no me acuerdo el nombre, donde en una serie de televisión donde el personaje le dice al otro, dice, ¿de qué sirve la universidad? Pues la universidad sirve, cuando tú tienes tu diploma, tú eres capaz de decirle a alguien que te va a emplear que tú fuiste disciplinado, uh-huh, cumpliste con un horario, cumpliste con unas tareas, aprendiste a trabajar en grupo y demostraste tener el conocimiento básico necesario para poder desempeñarte. Y eso es lo que te da acceso al mundo del trabajo. Bueno, pues ¿cómo nos aseguramos nosotros que en lo que hacemos en el salón, no solamente cuando enseñamos para brindar ese conocimiento, sino también para evaluarlo y dar la nota y certificar eso, lo hacemos? En estos días veía unas referencias que hicieron unos estudiantes a los comentarios que salían en esta página Notazos. Ustedes pensarán que no, pero los profesores nos gusta entrar a esas cosas a ver qué dicen de nosotros. Pues, y alguien decían de una persona en particular, algo en línea con lo que estamos discutiendo, decía, si quieres pasarlo fácil,
coge clase con esa persona. No vas a aprender nada, vas a haber perdido el dinero, pero tendrás una buena nota y sin mucho esfuerzo. Cumpliste el requisito. Cumpliste el requisito y te va a aparecer allí. Ahora, te garantizo que si tu interés es trabajar en esto, con esa persona, no cojas la clase aunque pases trabajo. Y yo he aprendido de mis estudiantes con los años que el profesor, en mi tiempo diría más miquero, no es necesariamente el mejor profesor o el que más ellos aprecian, sino cuando uno es capaz de exigir en la medida que también les da y les enseña, ellos eso lo aprecian mejor porque ven el valor de lo que están invirtiendo en su educación reflejado en lo que reciben en el salón de clase. Sí, es lanzar el reto, que el estudiante se sienta intelectualmente retado y no simplemente por la nota y el miedo de fracasar o no el curso, sino que ahí es uno sembrar esa semilla de por qué este tema, por qué esta clase es importante. A veces el estudiante entra al salón porque es un curso requisito y no le queda más remedio que pasar por ahí ese semestre. Pero ya que uno tiene esa audiencia cautiva, pues entonces ahí uno lanzar ese reto de mira, vamos a hacer esto lo más entretenido posible para todas las partes, porque a mí tampoco me gusta escucharme por 2 horas hablando de un tema en el salón de clase, y hay temas que a veces son más prestos para discusión, pero hay otros que son más áridos, y entonces pues si el estudiante no está ahí con uno y no se crea ese ambiente en el salón de que haya buena discusión, buena participación, pues la materia se vuelve difícil. Y eso es algo que yo le insisto a los míos, el primero que no se puede abujir soy yo. Exacto. Porque si yo me abujo, entonces sí que la clase va a ser malísima. Y por aquello de no abujirnos, tenemos que hacer la pausa. Pero enseguida regresamos. Esto es Actualidad Pública. La realidad que te afecta a ti y a los tuyos. Lo que acontece en el país y en el mundo están bajo la lupa de Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy, viernes 11 de julio del 2025. Estamos en pleno verano, ha estado caliente, pero la lluvia no ha dejado de hacer sus efectos y no lo hemos mencionado, pero hemos estado muy pendientes de lo que ha estado pasando en Texas. El lunes estuvimos hablando sobre ello en el segmento de Arranca Puerto Rico y ¿verdad? Todo lo que significa para esas familias que han sufrido esta tragedia. Yo solamente quiero reiterar desde aquí en una parte lo que dije el lunes en Arranca Puerto Rico. Me parece que es momento de que el gobierno de Puerto Rico le pida a las autoridades federales un estatus del funcionamiento de la Agencia Nacional de Huracanes y de todo lo que tiene que ver con el Servicio Nacional de Meteorología para Puerto Rico, recordando que varias de nuestras antenas, de nuestros satélites y de nuestro radar se perdió en el huracán y que dependemos del funcionamiento de oficinas que no están en Puerto Rico para poder mantenernos seguros durante esta temporada de huracanes, y que hay que tomar las medidas ahora, no en el pico de la temporada, y que esos mismos que han estado abogando porque se recorten estos programas y se recorten estos sistemas, ahora están sufriendo las consecuencias. Y de esta idea de que no, para eso hay aplicaciones y hay satélites y hay otras cosas. Sí, señores, no nos olvidemos que todas las aplicaciones que tenemos en nuestros celulares y en otros sistemas que nos dan data meteorológica lo hacen porque se nutren de la información que levanta el propio gobierno a través de sus sistemas. Uh-huh. Y si esos sistemas no están funcionando, no tienen ninguna utilidad las otras aplicaciones y los otros elementos. Además, ninguna de esas aplicaciones tiene la capacidad de emitir una advertencia o una vigilancia o de emitir alertas. O de hacer predicciones. O de hacer predicciones, ¿verdad? Que para eso están los meteorólogos. Uh-huh. Y es fundamental que nosotros en Puerto Rico nos pongamos en línea de exigir y reclamar que esté en funcionamiento todo aquello que es necesario para proteger nuestra seguridad de cara a la temporada que ya va avanzando. Lo mismo que pasó en Texas acaba de pasar ahora hacia las Carolinas y se espera más lluvia todavía de la que cayó este fin de semana. Así que es importante
que estemos pendientes a esos elementos. Y si alguno duda del tema del cambio climático, mire alrededor del mundo. Europa está en una ola de calor sin precedentes, sobre los 100 grados todos los días. España, Francia, Italia. Y por el otro lado, el frío del Ártico ha llegado más arriba en Sudamérica de lo que usualmente llega, cruzando los Andes, a zonas de Ecuador y de Perú, que usualmente no nieva, y que este año han vuelto a ver nieve después de muchísimo tiempo. Así que hay que estar atentos a esos elementos y reclamar, ¿verdad? Y velar por nuestra propia seguridad y la propia estabilidad de nuestros sistemas de cara a lo que está pasando. Dicho eso, pues volvamos a nuestro tema de hoy, que estamos hablando sobre el valor de las notas y cómo las notas o la oferta universitaria debe reflejar no solamente que el estudiante participó y se nutrió de unos elementos educativos, sino el verdadero resultado de ese proceso educativo, de tal manera que la comunidad que recibe a ese egresado pueda confiar en lo que ese estudiante aprendió, en lo que ese estudiante ha demostrado, y no sea solamente la venta de títulos como cualquier otro commodity, como cualquier otro bien de consumo en el mercado. Decano. Si queremos complicar el tema un poquito más, yo creo que hay que insertar los retos tecnológicos que tenemos de frente. La educación, como yo lo veo, ¿verdad? Nosotros que ya estamos, que somos profesores a un nivel bastante avanzado de posgrado, pues tenemos personas que ya vienen formadas y tienen sus estudios de escuela superior y después luego hicieron un bachillerato, algunos de ellos incluso ya tienen su maestría, su doctorado. Entonces, pues nosotros recibimos un estudiante bastante, con un trasfondo académico bastante completo, pero a mí a veces me da terror mirar las futuras generaciones que van a tener todos los desarrollos tecnológicos que nosotros ahora estamos empezando a ver, particularmente el tema de la inteligencia artificial, y mi pregunta es cómo van a pensar esas personas en el futuro, porque yo creo que nosotros que fuimos educados a la antigua, haciendo ensayos a mano y en papel y en papel con lápices y reglas y toda la cosa. Y buscando la enciclopedia. Y buscando en enciclopedia con una base de información limitada a lo que había alrededor de uno, o en los libros de la casa, o en la biblioteca de la escuela, o en la biblioteca municipal. Y ahora, pues, las generaciones que vienen van a tener toda la información al alcance de su mano, y no solo la información, sino que uno le dice a la computadora, escribe un ensayo sobre el primer año de la presidencia de Frontera en la Universidad Católica, y ahí en 2 segundos hay un ensayo escrito sobre eso. Y entonces, hace un tiempo leía sobre cómo las redes sociales afectan un poco la manera en que pensamos, porque el estudio dice el que está en Facebook todo el día estructura su pensamiento como si lo fuese a escribir en un post de Facebook. El que está en Twitter, pues como si fuese un post para esa red social. Así lo que quiere decir que no redacta. No, el que está en Twitter piensa en oraciones cortas, en bullets. Y entonces, pues lo que yo visualizo ahora es que pues el futuro es que la gente va a pensar en prompts, va a pensar en dar instrucciones. Escribe un ensayo sobre esto, con estas 3 citas, y entonces el pensamiento crítico, que atándolo un poco al tema original de la conversación, ¿verdad? ¿Para qué vamos a servir las universidades en el futuro? Yo creo que lo primero es pensamiento crítico, independientemente cuál sea el campo o la especialidad en la que uno esté trabajando. Uno tiene que asegurarse que quien salga con un diploma tenga pensamiento crítico, y lo otro es el profesionalismo, ¿verdad? Cómo bregamos con otras personas. Si yo estoy acostumbrado a trabajar con una máquina que no me va a llevar la contraria, que va a seguir mis instrucciones, cuando yo tenga que debatir ideas y chocar ideas con otras personas, cómo yo voy a reaccionar en el ambiente laboral o en el ambiente, en la vida en general, ¿verdad? Es una cuestión de debate y de respeto a las demás personas. Así que esas 2 cosas que uno pensaría que
que se dan por sentado en una educación universitaria, yo creo que de momento va a haber un giro y van a tomar mucha más relevancia incluso que el contenido duro de las materias que se estudian. Llevo mucho tiempo y tú me has escuchado plantearlo de esa manera, que yo creo que nosotros tenemos que mirar este reto como en su momento lo miraron los profesores nuestros cuando salió el Internet. ¿En qué sentido? La memorización de datos que caracterizaba la educación hasta los 90 perdió sentido cuando los datos se convirtieron altamente accesibles. Entonces, recordar fechas, nombres, yo molestaba a los colegas en la facultad con los números de los artículos del Código Civil. A mí algunos me molestaban, decían, el decano de la facultad no se sabe de memoria los números de los artículos. Y yo, ahora que cambió el código, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve haberse aprendido todos aquellos números cuando ahora ya ni valen, ¿no? O sea, que hay unos elementos de la educación que van perdiendo el sentido de ser el componente fuerte del proceso educativo. No dejan de ser importantes, los datos hay que saberlos, los números hay que saberlos, las fechas hay que saberlas, los nombres hay que saberlos, pero memorizar esos elementos deja de ser el componente central. Y entonces ahora es ¿qué yo hago con esos datos? ¿Cómo yo analizo esos datos? Y ese fue el reto educativo post-internet, ¿verdad? Saber que de todos estos datos que me van a aparecer cuando yo hago una búsqueda, cómo yo valoro lo importante de lo que no lo es. Yo creo que el reto ahora, con todo este tema de la inteligencia artificial y los prompts, es la cuestión de cómo yo lo valido, ¿verdad? Y ya no es tanto cómo lo valoro, porque el prompt ya hace esa valoración, lo que me trae es porque entiende que eso es lo que responde a lo que yo le estoy pidiendo. Ahora, la pregunta es cuando yo lo recibo, ¿qué capacidad tengo de decir esto de verdad es? Esto responde. Y yo creo que lo ilustra el caso del bufete de abogados que somete al tribunal un escrito sin leerlo o sin verificarlo, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde está el tema, cómo yo verifico que esto es, y cuando digo verifico, viene de veraz, ¿verdad? De que esto es realmente así. Y que lo que me está diciendo no es meramente por contestarme mi pregunta, sino que es en función de la realidad, ¿verdad? De la veracidad. Y por eso el dato científico va a seguir siendo importante y la certeza va a seguir siendo importante. Entonces, ¿cuáles son los medios o cómo educamos a los estudiantes para esa validación, ¿verdad? Y yo creo que por ahí va una parte esencial del reto educativo en esta nueva realidad. Por eso cierto grado de conocimiento y dominio de la materia. Hace falta para poder hacer eso, si no, no. Si uno ha leído lo suficiente, las suficientes opiniones del Tribunal Supremo y uno tiene un conocimiento de un área en específica, pues a ti te presentan un documento, a ti te va a levantar sospechas. Pero es porque ya tienes la pericia en esa área, pero yo creo que el reto está en que va a haber una generación que va a mirar a lo mejor con esa malicia o con ese pensamiento crítico de verificar, pero vamos a tener otras generaciones mucho más jóvenes que no van a conocer otra cosa, ¿verdad? Si no buscamos la manera nosotros de repensar el proceso educativo y que esas personas se formen ya de una manera que puedan alinear las dos cosas, ¿verdad? Que puedan hacer un uso efectivo de las herramientas tecnológicas, pero que a la misma vez pues sea bueno y sea el resultado que se quiere. Yo le decía a mis estudiantes el otro día, yo no voy a pelear con la inteligencia artificial, ni a decirle que no la usen, ni a no usarla yo. Yo quiero trabajar menos, ¿verdad? Yo creo que esa es la meta evolutiva como especie, si podemos trabajar menos y tener la misma productividad, tal vez un poco más, y a la misma vez tener más tiempo libre para dedicárselo a otros asuntos, pues eso, todo el mundo gana. Pero lo que se vaya a hacer tiene que hacerse bien, y yo creo que va a recaer mucho en las universidades establecer cómo va a ser esa educación
pensando que ahora hay una máquina que no solo te escupe la información, sino que te la articula y te da el trabajo hecho. En un encuentro de JACU en Washington en abril, de los rectores de las universidades hispanas de los Estados Unidos, hubo un taller, un día de reflexión, más que un taller, fue un día de reflexión sobre el tema de la inteligencia artificial y por dónde vamos las universidades en ese tema. Y decía uno de los profesores que participaba del taller que sería inmoral de nuestra parte, sabiendo que esa tecnología está y llegó para quedarse, no educar a nuestros estudiantes en el uso de la misma. Estaríamos faltando a nuestra responsabilidad educativa si no lo hiciéramos como tú lo planteas. Y yo creo que buscar la manera de hacerlo y hacerlo éticamente, ¿verdad? Yo creo que ahí hay otro elemento de todo, ¿verdad? Cómo yo uso la tecnología y para qué la utilizo. Yo en esa idea de la validación, en un momento dado, con un grupo de estudiantes, en vez de hacerles la pregunta, que yo doy take homes, así que es bien fácil coger una de mis preguntas y meter la máquina y tratar de que Exacto. la máquina la resuelva. El problema es cuando le empiezo a cambiar los muñequitos que no están resueltos, de dónde vas a sacar la decisión, ¿verdad? Y lo que hice fue hacerlo al revés. Le hice yo la pregunta al sistema y cuando el sistema me dio la contestación, le repartí la contestación a los estudiantes. Dice, ahora, corrígelo tú, valídalo tú. Y dime si eso está bien, si no está bien, por qué, y suplementa las fuentes. Ese ejercicio crítico, valorativo, se supone que hayas aprendido, volvemos a lo que hablamos en la primera parte del programa, se supone que hayas aprendido sobre la materia. Bueno, pues si ya aprendiste sobre la materia, demuéstramelo, pasando juicio sobre esto que te acabo de poner en las manos. ¿Cómo lo vamos haciendo cada uno? Pues no va a funcionar de la misma manera para todos, pero tenemos que encontrar los mecanismos adecuados de poderlo utilizar y enseñar a nuestros estudiantes a utilizarlo realmente. O sea, si prohibirlo no es responsable de ninguna manera, eso no lo es. La pregunta es cómo lo hacemos de tal manera que fortalezca la experiencia educativa y no degrade la experiencia educativa. Que aprendan a pensar y a razonar y vuelvo al reto y ahora cómo construimos los exámenes, ¿verdad? Y cómo eso se refleja en las notas o cómo podemos demostrar unas capacidades adquiridas. El gobierno federal aprobó recientemente una política sobre competencias en el uso de inteligencia artificial para el nivel K12. O sea que ya debemos esperar que los que lleguen a la universidad, claro, van a ser... Entonces no podemos dejar que sepan más que nosotros del tema, ¿verdad? Porque qué fue lo que pasó con el Internet y con muchas de las herramientas, porque muchos de los profesores no querían, por ejemplo, cuando yo estudié estadística, en la universidad todavía se usaba Minitab, aunque ya Excel tenía todas los componentes de estadística, pero ¿por qué usábamos Minitab y no Excel? Porque los profesores no sabían usar Excel. Ahí se quedó el profesor, ¿no? Entonces, como nosotros mismos vamos también, y es una de las cosas que hemos estado haciendo en la universidad, ¿verdad? Con unos talleres que hemos estado dando para la facultad y que los vamos a volver a dar en agosto, de capacitación en el uso de la inteligencia artificial para el ámbito educativo y para el ámbito de investigación también, porque tampoco quieres caer en la línea fina de una nueva forma de plagio. Claro, que la computadora te haga el trabajo investigativo. Entonces ya tú no quién es el autor detrás de. Entonces, y uno lo nota, ¿verdad? Uno conoce cómo hablan los estudiantes, uno sabe cómo los estudiantes escriben, cómo se expresan y de momento lee algo que es totalmente mecánico y a veces con una traducción sospechosa. Sí, con una sintaxis que no es una forma de redactar que no es la que... Que no es la nuestra siquiera, nuestra, ni claro. nuestra ni las expresiones idiomáticas nuestras, y uno inmediatamente sabe. O cuando un párrafo cambia completamente de estructura, uno dice, bueno, aquí hay un copy-paste en algún sitio, pon el párrafo en Google y ya lo sabemos. O sea, no hace falta mucha ciencia. A veces yo pienso en los estudiantes que se creen que nosotros no nos damos cuenta, pues también fuimos estudiantes, que deberíamos buscar la manera de hacer ciertas cosas, pero yo creo que es eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el valor
el valor detrás del proceso de aprender. Y mientras esto no sustituya el aprendizaje, porque entonces el peor problema sería que tengamos inteligencia artificial y no tengamos inteligencia natural. Exacto. Y todo lo que la inteligencia natural representa, que es una de las cosas que el Papa ha estado diciendo. O sea, la razón, la empatía, la sensibilidad y la solidaridad que está detrás de la estructura de pensamiento y de la estructura racional del ser humano no puede ser sustituida por algoritmos. O sea, eso el algoritmo no es capaz de producirlo. Entonces, eso lo produce la vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ese elemento adicional que siempre será humano, claro, va a estar ahí y será necesario? Yo creo que eso. Entonces, ¿cómo fortalecemos, por otro lado, los soft skills? Que es otro de los temas que ha salido en muchísimas de las conversaciones que he tenido en estos días. Y tú lo mencionabas ahorita. Pues no es solamente bregar con el papel, es que cuando salgas a trabajar, si toda tu interacción es con máquinas, cómo tú atiendes a un cliente, cómo formulas una interacción con el cliente. Yo se lo digo a los estudiantes de Derecho, ¿por qué es importante para nosotros entender la figura jurídica y entender todos los componentes de esa figura jurídica? Porque el cliente no entra por la puerta diciéndote yo tengo un problema de una usucapión de mala fe, o sea, no, eso no va a ser con la el inciso 4 del párrafo C de la ley. De la ley claro. tal. O sea, la persona viene a contarte un problema de la vida ordinaria de todos los días y ese problema tú tienes que ser capaz de convertirlo en una figura jurídica para poder tramitarlo dentro de los márgenes del derecho. Y saber las preguntas que hay que hacer, porque el cliente te va a decir cosas que piensa que son importantes, que probablemente que no lo tienen son. nada que ver, o te va a omitir cosas porque piensa que no son importantes, que son fundamentales para determinar cuál es la controversia. Y que muchas veces tienen una carga sentimental. Lo que más me molesta es lo que le voy a decir al abogado, aunque eso no resuelva nada del problema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eso no lo hace el prompt? ¿Verdad? Eso no lo hace el prompt. Quizá uno le puede decir al prompt, bueno, si la persona me dio estos elementos, ¿a qué se parece? ¿No? Pues quizás, pero ¿cómo llego ahí? ¿Cómo convierto eso entonces en un argumento que no es solamente un argumento para que lo lea un juez, un argumento que probablemente hay que transmitir a través de un jurado y por lo tanto hay que ser capaz de expresarlo oralmente y traducirlo de ese lenguaje profesional al lenguaje de todos los días de la gente que lo pueda entender en la calle, ¿verdad? Que eso no lo hace el prompt tampoco. No, y si las mociones te las hace una computadora, cuando tengas que pararte en el podio, en el tribunal, a defenderlas y explicarlas y argumentarlas, pues no es tan fácil, ¿verdad? Y por eso es necesaria esa base de conocer uno y dominar el material y no confiar en la computadora ciegamente, pero esta tecnología está avanzando a pasos tan y tan agigantados que ya en Estados Unidos hay bufetes que la entrevista inicial del cliente en efecto la hace una máquina. Y una máquina bien entrenada y que parte de un cuestionario que es el mismo que usaban los entrevistadores originales de que eran seres humanos, pero la máquina está ahí 24/7, no coge días libres, no se enferma, no pide vacaciones, y ella misma va atemperando el cuestionario y las preguntas que le hace a la persona en la medida en que ve por dónde va la conversación. Así que es lo que tú mencionas, ¿verdad? No podemos rehuirle al asunto y hay que entrar rápido porque los expertos en inteligencia artificial todos coinciden en que la peor versión que hay es la que tenemos ahora mismo, porque cada día mejora y va a una velocidad que es increíble. Decía el rector de la Universidad del Valle de Atemajac en México, en la reunión de universidades católicas que tuvimos ahora en República Dominicana en junio, principios de mes, perdón, si tendríamos que volver a la era de los exámenes orales, de que el estudiante tenga que demostrar lo que sabe expresándolo por sí mismo y no por escrito con un prompt, ¿no? Y que sea capaz de explicar, se le atribuye a Einstein una frase que dice que si no eres capaz de explicar algo de tal manera que un niño de 5 años lo entienda, tú tampoco lo has entendido, ¿verdad? Así que, ¿cómo uno
lleva eso a la realidad del proceso transformador de la educación, que fue por donde empezamos. Y yo creo que además hay un elemento adicional, y es que la educación es para la crítica. Y cuando hablo de crítica no hablo de la criticonería, sino que la educación es para la crítica desde la perspectiva de que hay que cuestionarlo todo. Yo una de las cosas que le digo a mis estudiantes, sobre todo cuando daba el curso de introducción, es que cuando lean las opiniones del tribunal hay que leerlas con sospecha. Es decir, hay que leerlas partiendo de la premisa de que el tribunal se equivocó. Y tengo que dejar que el tribunal me convenza. ¿Por qué? Porque lo otro es dogmatismo. No, porque lo dijo el tribunal, es así. Ya, está bien. Se acabó y está bien. Entonces no aprendo a criticarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer el día que me toque representar los intereses de un cliente que son contrarios a lo que ya el tribunal resolvió? Decirle al cliente que no hay nada que hacer. No, tiene que haber mecanismos para decirle al tribunal, no estamos de acuerdo con su razonamiento por X, Y, Z. Entonces, a eso me refiero con la educación es para la crítica. O sea, no es para el dogmatismo. Si nos dejamos llevar por todo lo que la inteligencia artificial nos dice, nos convertimos en una educación dogmática. Entonces, le creemos a la computadora. Y como la gente que dice, no, porque Google lo dijo, o porque lo vi en internet. Lo dijo ChatGPT. Eso lo dijo ChatGPT, entonces no es así, ¿verdad? Entonces, ese elemento crítico, ese elemento de cómo cuestiono, y vuelvo a lo que decía, de cómo valoro esa respuesta, eso no se adquiere en la computadora. Eso se adquiere en la interacción. Y cuando uno coge a dos estudiantes y le dice, ¿y tú qué piensas sobre eso? ¿Y tú qué piensas sobre eso? Inmediatamente empiezan a surgir diferencias y de valoración. Y entonces uno comienza ese debate, ese diálogo, para llegar a descubrir el valor real o descubrir lo que nosotros llamamos, yo lo que le digo a los estudiantes, cuando se resuelve un caso, no es la verdad material, física, lo que está resolviendo el juez, es la verdad jurídica. ¿Qué quiere decir la verdad jurídica? De lo que se convenció en ese proceso de planteamientos opuestos con la información que le pusieron con la información que le pusieron de frente, con la evidencia que le trajeron al tribunal. Entonces, eso no se adquiere en un prompt. Eso se adquiere en un ambiente de discusión moderada, que es lo que se supone que haga el profesor. Civilizada, como debe ser el salón de clase, académica, pero de nivel, ¿verdad? Y no solamente meramente, no, mira, porque para eso dame un tutorial de YouTube y yo aprendo de un podcast, ¿verdad? Pero no se trata de eso, porque lo contrario sería dogmatismo, o sea, porque lo escuché, porque lo vi, eso es. No, aprende a ser crítico de eso que está ahí. Sí, el reto es grande. Yo creo que las generaciones que vienen por ahí, que se están formando ahora, tienen unas ventajas y van a vivir en un mundo completamente diferente, pero nos toca a nosotros también establecer unos parámetros y un modelo de enseñanza que evite que se les atrofie el cerebro pensando y dependiendo de las máquinas exclusivamente para su labor profesional, para su quehacer. El otro día un amigo me compartía que le puso a ChatGPT todos los ingredientes que tenía en su alacena y en su nevera. Y entonces pues le dice, quiero hacer algo rápido, como en 20 minutos con los ingredientes que tengo, dame una receta. Entonces podemos crear una dependencia en ese tipo de cosas, pues que al final va a coartar el pensamiento crítico, va a coartar la creatividad, la arte, y hay que ser cuidadosos, ¿verdad?, de que no todo lo que nos da la computadora es bueno o nos va a hacer bien. Y para eso, conscientes de que educamos para un mundo que no existe todavía, que se está construyendo todos los días, aún en las cosas que dábamos por sentadas, como era la estabilidad de los sistemas políticos, sociales y jurídicos. Pero se nos acaba el tiempo, que bueno que no vamos a hablar del hoy. Así que gracias a todos por acompañarnos una vez más. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Los esperamos como cada semana por aquí, los viernes a las 4 en Actualidad Pública. ¿Te afecta, te inquieta o te genera dudas? Queremos conocer tus ideas y comentarios y hacerte parte de nuestra mesa de discusión. Escríbenos a actualidadpublica@pucpr.edu. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.